Bienvenidos a Crime Path. Hoy les traemos una historia de traición, mentiras y tragedia que sacudió a una familia hasta su núcleo. En esta ocasión, exploramos el oscuro camino que comenzó con una aventura secreta y terminó en un desenlace devastador. Acompáñanos mientras revelamos cómo una esposa descubre la traición de su esposo durante una celebración de bodas, y cómo ese momento de confrontación pública termina en una tragedia inesperada. No te lo pierdas. Todo comenzó en la boda de Andrés, uno de los mejores amigos de Roberto, un evento que había sido esperado con ansias por todos los cercanos a la pareja. Roberto, un hombre de 45 años, había sido siempre un esposo ejemplar, o al menos eso parecía. Profesor en una prestigiosa universidad, su vida pública era intachable. Mariana, su esposa, confiaba en él ciegamente, aunque en las últimas semanas algo había cambiado. Las largas horas en el trabajo, las reuniones de último minuto, y sobre todo, esa nueva estudiante de la que Roberto hablaba con una fascinación que rayaba en lo obsesivo, Sofía. La boda fue fastuosa, organizada en una finca lujosa a las afueras de la ciudad, rodeada de verdes jardines y un río que serpenteaba a lo largo del paisaje. La fiesta estaba llena de música, risas y vino que fluía sin fin. Para los ojos ajenos, todo era perfecto, pero Mariana no podía quitarse la sensación de incomodidad que le quemaba el pecho. Sentía que algo siniestro se escondía bajo la superficie de aquella noche aparentemente alegre. Mientras los invitados disfrutaban de la comida y los brindis, Mariana observó a su esposo con una mirada más atenta. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Roberto estaba distraído. Sus ojos vagaban por la sala de manera inquieta, revisaba su teléfono constantemente, y cada tanto lanzaba rápidas miradas a una joven entre la multitud. Mariana siguió la dirección de esas miradas hasta que sus ojos se encontraron con los de Sofía, la alumna que ella conocía por los constantes comentarios de Roberto. Sofía, de unos 22 años, destacaba entre los demás invitados con su largo cabello rubio, su vestido ajustado de color vino, y su forma de moverse con confianza juvenil. No era una invitada más, estaba ahí por alguna razón, y en ese momento, Mariana comenzó a atar cabos. Las risas coquetas de Sofía hacia Roberto en el salón de clases, las salidas después de clases que él solía justificar con tutela adicional, y las largas noches de corrección de exámenes que ya no parecían tener sentido. La mente de Mariana se llenó de pensamientos oscuros. El engaño, la traición. No podía evitar pensar en todo lo que había ignorado. Los pequeños detalles que había pasado por alto comenzaron a caer sobre ella como piezas de un rompecabezas. La tensión crecía con cada minuto que pasaba, cada vez que veía a Roberto y Sofía intercambiar miradas fugaces y nerviosas. Mariana decidió no precipitarse. En lugar de armar un escándalo de inmediato, decidió observar con cautela. Esperaría el momento perfecto, aquel en que pudiera desenterrar la verdad que tanto la atormentaba. Mientras tanto, cada sonrisa, cada palabra de Roberto se le hacía insoportable. El hombre con el que había compartido su vida le estaba mintiendo, y eso no podía perdonarse. A medida que avanzaba la noche, los invitados brindaban y reían ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. Mariana decidió confrontar a Roberto de una manera que nadie olvidaría. Lo que no sabía es que esa decisión desataría una cadena de eventos trágicos que cambiaría la vida de todos para siempre. Después de varias horas de intentar mantener la compostura, Mariana no podía aguantar más. Había notado la creciente incomodidad en la forma en que Roberto interactuaba con Sofía durante toda la noche, pero lo que más le dolía era la complicidad que parecía haberse creado entre ellos. Era como si fueran los únicos en esa fiesta, intercambiando miradas nerviosas y breves, pero cargadas de significado. Mariana, alimentada por la rabia y el dolor, decidió seguir a Roberto cuando éste se levantó de su asiento alegando que necesitaba tomar un poco de aire. Lo siguió de manera discreta, tratando de no llamar la atención de los invitados. El camino hacia el jardín era oscuro y silencioso. Mariana caminaba con cautela entre las sombras, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida,
pero el dolor era tan fuerte que no podía detenerse. Estaba decidida a obtener las respuestas que tanto había estado evitando. Mientras se acercaba al rincón más apartado del jardín, escuchó voces. Las voces de Roberto y Sofía. Lo que vio la dejó congelada en su lugar. Roberto y Sofía estaban juntos, parados cerca de una fuente, alejados del bullicio de la fiesta. La tenue luz de las farolas les daba un aire espectral, como si ambos estuvieran en un escenario de sombras y secretos. La joven, con un gesto tenso en el rostro, hablaba en voz baja, pero lo suficiente para que Mariana pudiera captar algunas palabras. «No puedo seguir así, Roberto», dijo Sofía, su voz temblorosa pero decidida. «Me prometiste que terminarías con ella. No puedo ser tu secreto para siempre». Mariana sintió cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El dolor y la traición que tanto había temido ya no eran una simple sospecha. Ahora eran una realidad dolorosa y desgarradora. No solo era una aventura pasajera, sino que Sofía parecía estar exigiendo algo más, algo que implicaba que su esposo estaba mucho más comprometido emocionalmente de lo que Mariana hubiera imaginado. Roberto, nervioso, intentaba calmar a Sofía. Su tono era bajo, pero cargado de preocupación. «Por favor, Sofía, esto es más complicado de lo que piensas. No puedo hacerlo ahora, pero te prometo que lo resolveré. Solo dame más tiempo». Mariana, escondida detrás de una columna de piedra, apenas podía contener las lágrimas y la rabia que amenazaban con desbordarla. El hombre al que había amado durante años, con quien había construido una vida, estaba rogando a otra mujer que esperara mientras él intentaba encontrar una forma de terminar su matrimonio. El dolor era insoportable, pero no podía moverse. Cada palabra que escuchaba la clavaba más profundamente en el suelo, la atrapaba en una red de angustia. Quería confrontarlo allí mismo, arrancarle las mentiras de una vez por todas, pero sabía que esa no era la mejor opción. Mariana estaba decidida a exponer la verdad de una manera que le doliera tanto a Roberto como a ella le dolía su traición. En ese momento, Sofía se acercó aún más a Roberto, tocándole el brazo con un gesto que parecía mezclar desesperación y ternura. «No puedo seguir siendo la otra, Roberto. Si no haces algo pronto, me voy. No quiero verte nunca más». Su voz se quebró al final, y Mariana notó las lágrimas acumulándose en los ojos de la joven. El corazón de Mariana dio un vuelco. La relación entre ellos no era solo una aventura pasajera. Sofía estaba completamente implicada emocionalmente. Era evidente que la joven estaba profundamente enamorada de Roberto, y que esta relación llevaba más tiempo de lo que Mariana había imaginado. No se trataba simplemente de una infidelidad casual, sino de una historia de mentiras y promesas que había crecido a espaldas de ella. Roberto, intentando controlar la situación, tomó a Sofía de las manos y murmuró algo que Mariana no pudo escuchar. En ese instante, Mariana lo supo. Su esposo no solo la había traicionado físicamente, sino que había estado mintiéndole en todos los niveles. Le había prometido a otra mujer una vida que ya no le pertenecía. La rabia de Mariana aumentaba con cada segundo que pasaba. Todo lo que quería en ese momento era gritar, exponer a ambos y hacerles sentir el mismo dolor que ella sentía. Pero algo en su interior la frenó. Sabía que si hacía algo allí mismo, en ese rincón oscuro del jardín, la situación podría volverse aún más caótica. Necesitaba planear su siguiente movimiento. Y lo haría de manera pública. Con una mezcla de dolor, furia y determinación, Mariana se retiró silenciosamente, volviendo al salón de la boda, donde la música seguía sonando y los invitados continuaban brindando, ajenos al drama que se estaba gestando en las sombras del jardín. Sabía que el momento de confrontar a Roberto y a Sofía estaba cerca, pero lo haría en el lugar donde más daño les causaría, frente a todos. Mariana ya no era la misma. Se había convertido en una mujer decidida a exponer la verdad de la manera más dolorosa posible, sin importar las consecuencias. El aire de la noche se había vuelto frío, y la tragedia estaba al acecho. Solo quedaba esperar el momento exacto para que todo estallara. De vuelta en el salón, Mariana sintió que su cuerpo temblaba, no solo de rabia, sino también de la tensión que había acumulado durante toda la noche.
Sabía que su próximo movimiento sería irreversible. Mientras los invitados seguían disfrutando de la fiesta, riendo y bailando, ella caminaba entre ellos como si estuviera en trance, buscando el momento perfecto para desatar la tormenta que había decidido desencadenar. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir, excepto ella. Roberto regresó al salón poco después, con el rostro algo pálido, pero tratando de fingir que todo estaba bien. Sofía no volvió de inmediato, quizás esperando que la situación se calmara. Mariana observó cómo Roberto interactuaba con otros invitados, sonriendo forzadamente, como si intentara desesperadamente mantener su fachada intacta. Pero para Mariana, esa imagen de esposo perfecto ya se había desmoronado por completo. El momento de la gran confrontación llegó cuando Andrés, el novio y amigo de Roberto, tomó el micrófono para agradecer a los invitados por haber asistido a su boda. Los aplausos resonaron en todo el salón, mientras los novios se abrazaban con lágrimas de felicidad en los ojos. Fue entonces cuando Mariana, con una determinación fría en su corazón, decidió que era su turno. Se dirigió hacia el escenario con pasos firmes, y antes de que nadie pudiera detenerla, tomó el micrófono de las manos de Andrés. El silencio que cayó sobre el salón fue inmediato. Todos los ojos se posaron en ella, y por un instante, Roberto también se quedó paralizado, como si supiera instintivamente que algo muy malo estaba por suceder. Mariana, con la voz firme pero llena de dolor, comenzó a hablar, sus palabras cortando el aire como cuchillos. «Buenas noches a todos», dijo con una calma que enmascaraba la tormenta interna que llevaba dentro. «Esta noche es una celebración de amor y compromiso, pero también es una noche en la que la verdad debe salir a la luz. Hoy no puedo seguir guardando silencio». Roberto, pálido como un fantasma, intentó acercarse para detenerla, pero Mariana levantó la mano, advirtiéndole que no lo hiciera. Su mirada era fría, helada, cargada de una ira contenida que había llegado a su límite. No había vuelta atrás. «Quiero que todos sepan que mi esposo, Roberto, el hombre al que creí conocer durante más de 20 años, me ha estado engañando». Su voz comenzó a quebrarse, pero la furia la mantenía firme. «Y no es una simple aventura. No, él ha estado manteniendo una relación con su alumna, Sofía», dijo, señalando con el dedo hacia la entrada del salón, donde Sofía acababa de reaparecer, pensando que todo había pasado desapercibido. El impacto de sus palabras fue inmediato. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud, y los rostros de los invitados se llenaron de sorpresa e incredulidad. Algunos miraban a Roberto, incapaces de creer lo que estaban escuchando, mientras que otros miraban a Sofía, quien había quedado petrificada en la entrada, como si acabara de ser expuesta ante un tribunal público. Roberto intentó nuevamente intervenir, pero Mariana no le permitió ni una palabra. «Roberto me traicionó», continuó, «me mintió durante meses, quizás años. Y esta joven», dijo, señalando de nuevo a Sofía, «ha sido su amante, mientras yo estaba en casa, confiando en él, construyendo una vida juntos. Pero hoy, todo eso termina. El salón, que minutos antes estaba lleno de risas y música, ahora era un escenario de tensión insoportable. Los novios, Andrés y su esposa, observaban con incredulidad, sin saber qué hacer para controlar la situación. El resto de los invitados, incómodos y sorprendidos, intercambiaban miradas mientras la verdad seguía revelándose de la manera más dolorosa posible. Sofía, al ver que no había escapatoria, rompió en lágrimas. Sus piernas flaquearon y se desplomó en una de las sillas cercanas, tapándose el rostro con las manos. Roberto, por su parte, intentó acercarse una vez más a Mariana, pero el desprecio en los ojos de su esposa lo detuvo. Ella estaba completamente desbordada por la ira, el dolor y la traición. «No tienes nada más que decirme, Roberto. No hay excusas que puedan arreglar esto», le espetó Mariana, su voz temblando de emoción contenida. «Has destruido nuestra vida. Has hecho pedazos mi confianza y mi amor por ti. Esta noche, frente a todos tus amigos, frente a todos los que te respetaban,
Has mostrado quién eres realmente. El silencio en el salón era total. Nadie se atrevía a moverse, todos esperaban, conteniendo el aliento, el desenlace de aquella confrontación que parecía sacada de una pesadilla. Finalmente, Mariana dejó el micrófono sobre la mesa con un golpe seco, señal de que no tenía más que decir. Dio media vuelta y, sin mirar a Roberto ni a nadie más, salió del salón, dejando tras de sí una estela de murmullos y miradas atónitas. Las puertas se cerraron con fuerza, y la fiesta, que apenas unas horas antes era un mar de alegría, se había transformado en un escenario de tragedia y vergüenza. Roberto quedó paralizado en medio del salón, sin saber qué hacer. Los rostros de los invitados lo miraban con mezcla de lástima y reproche. Su vida, que hasta ese momento parecía perfecta, se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Sabía que había perdido a Mariana para siempre, y lo peor de todo era que el mayor daño estaba aún por venir, pues la tragedia de esa noche no terminaría con esa confrontación. Mientras Roberto intentaba salir del salón, buscando a Mariana para explicarse, aunque sabía que ya era demasiado tarde, el destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo, uno que culminaría en tragedia de una manera que nadie podría haber anticipado. El impacto de la confesión pública de Mariana dejó a todos en shock. El ambiente festivo se había desvanecido por completo, reemplazado por una densa nube de incomodidad y tensión. Roberto, todavía paralizado por la humillación, miraba a su alrededor buscando un refugio en los rostros de los invitados, pero todo lo que encontró fue desaprobación, murmullos y miradas de juicio. En un intento desesperado por contener el desastre, Roberto intentó calmar la situación. El sudor perlaba su frente, y su voz temblaba cuando finalmente se dirigió a Mariana, quien ya caminaba hacia la salida. Mariana, espera. Su voz era apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de los invitados más cercanos. Caminó apresurado hacia ella, tropezando ligeramente con una silla en su intento por alcanzarla, pero Mariana ya había decidido que no quería escuchar más explicaciones. «No me toques», exclamó ella, girándose con una furia apenas contenida. «No tienes nada que decirme que cambie lo que acabas de hacer. Has destruido todo». La mirada de Roberto era la de un hombre desesperado. Sabía que la verdad había salido a la luz de la peor manera posible, y ya no había vuelta atrás. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Mariana, pero eran lágrimas de dolor mezcladas con furia, una furia que no podía ni quería controlar. Lo empujó con fuerza, y Roberto, sorprendido por la intensidad de su reacción, retrocedió tambaleante, chocando contra una mesa cercana y derribando algunas copas de vino, que se hicieron añicos en el suelo. El ruido de los cristales rompiéndose fue un eco de lo que se sentía en el corazón de Mariana, como si su vida entera también hubiera estallado en 1000 pedazos frente a todos. Los murmullos entre los invitados aumentaban, y algunos intentaban acercarse para calmar la situación, pero nadie sabía realmente cómo manejar una escena tan devastadora. Los novios, Andrés y su esposa, se miraban entre ellos, incrédulos de lo que estaba ocurriendo en lo que se suponía sería el día más feliz de sus vidas. Mientras tanto, Sofía, quien había estado en un rincón del salón, temblando y con la cara enterrada en sus manos, no podía soportar más la presión. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella, juzgándola, señalándola como la responsable de la destrucción de una familia. Incapaz de enfrentar la humillación, salió corriendo del salón, llorando desconsoladamente mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor. El caos estaba desatado. Roberto, viendo a Sofía huir, vaciló por un instante, dividido entre perseguirla o intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero en su corazón sabía que su vida con Mariana había terminado en ese mismo momento en que la verdad fue revelada ante todos. No tenía opción. Con un último vistazo hacia la puerta por donde Mariana había salido, se dio la vuelta y corrió tras Sofía, dejando detrás un salón lleno de rostros atónitos y un silencio que lo decía todo. Afueras del salón, la noche se había vuelto fría. El aire húmedo y pesado del campo contrastaba con el calor tenso que aún se respiraba dentro de la boda. Roberto encontró a Sofía en el jardín,
sentada junto a la fuente, su cuerpo sacudido por los sollozos. Ella no podía dejar de llorar, y cada vez que lo hacía, sus sollozos parecían más profundos, como si toda la culpabilidad que había intentado ignorar durante tanto tiempo finalmente la hubiera alcanzado. Roberto se acercó a ella con cautela, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero, ¿qué podía decir en ese momento? Todo estaba roto, su matrimonio, su reputación, su vida tal como la conocía. Sentía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Sofía, comenzó, arrodillándose frente a ella. Lo siento, no quería que esto sucediera de esta manera. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de dolor y miedo. Todo esto es culpa tuya, le gritó entre lágrimas. Me dijiste que lo dejarías, me prometiste que lo arreglarías. Míranos ahora, mírame, mi vida está arruinada. Todo por ti. Roberto intentó tomar sus manos, pero Sofía lo apartó de un golpe, aún llorando. Sabía que ella tenía razón. No solo había arruinado su propio matrimonio, sino también la vida de esta joven. Todo había comenzado como un coqueteo inofensivo, una relación secreta que él pensó que podría controlar. Pero las mentiras siempre encuentran la manera de salir a la luz, y ahora ambos estaban pagando el precio. No te vayas, por favor. Necesitamos hablar, insistió Roberto, sintiendo que todo se le escapaba entre los dedos. Pero Sofía no quería escuchar más. Se levantó de golpe, sacudiéndose la suciedad de su vestido y apartándose de Roberto. No quiero verte más, no quiero saber nada de ti, dijo con voz entrecortada, sus palabras llenas de resentimiento. Has arruinado mi vida, y ahora no sé cómo seguir adelante. Y con eso, Sofía salió corriendo nuevamente, desapareciendo entre los árboles del jardín que rodeaban la finca. Roberto la vio desaparecer en la oscuridad, sabiendo que ya no había nada que pudiera hacer para detenerla. El silencio se apoderó del jardín, solo roto por el suave murmullo del agua de la fuente y el eco lejano de la música que aún sonaba en el salón. Era el comienzo de un final aún más trágico, uno que ninguno de ellos había anticipado, pero que ya estaba en marcha, imparable como una tormenta que se acercaba sigilosamente en la noche fría y oscura. Después de que Sofía desapareció entre las sombras del jardín, Roberto quedó paralizado, abrumado por el peso de su propia culpa. Todo lo que había construido, su carrera, su matrimonio, incluso su vida con Mariana, se desmoronaba ante sus ojos. Los murmullos dentro del salón habían dado paso a un silencio incómodo, roto solo por el suave sonido de la música, que parecía ahora más lejana y sin sentido. Sentía el aire frío de la noche en su piel, pero el verdadero frío venía de su corazón, que se encogía con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, Mariana, en medio de su furia y dolor, salió corriendo hacia el estacionamiento, con lágrimas cegándole la vista. No podía procesar todo lo que acababa de suceder. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su respiración era agitada, y su pecho se sentía apretado como si el aire no llegara a sus pulmones. Llegó hasta su coche y, sin pensar en las consecuencias, arrancó el vehículo con las manos temblorosas. Aceleró por el camino sinuoso que llevaba fuera de la finca, sin rumbo fijo, solo queriendo alejarse de todo. Las luces del coche iluminaban la oscura carretera, pero sus pensamientos la cegaban. Las imágenes de Roberto con Sofía, las palabras de su confesión pública, la humillación frente a todos sus amigos y conocidos, todo giraba en su mente, como una espiral de dolor del que no podía escapar. Aceleraba más y más, como si la velocidad pudiera borrar el sufrimiento, pero el dolor solo crecía. Mientras tanto, dentro de la finca, algunos invitados intentaban reanudar la fiesta, pero el ambiente era tenso, pesado. Los murmullos aún recorrían el salón, y algunos decidieron marcharse, incómodos por el escándalo que acababa de estallar. Roberto, atrapado en su propia mente, aún no había reaccionado. La realidad de lo sucedido le golpeaba con la fuerza de una tormenta, pero lo peor aún estaba por venir. Minutos después, mientras Roberto caminaba sin rumbo por los jardines, su teléfono sonó. Al principio no lo escuchó,
Su mente estaba demasiado ocupada en procesar todo lo que había perdido. Pero el insistente zumbido de la llamada lo trajo de vuelta a la realidad. Sacó el móvil de su bolsillo y, al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era la policía. La llamada era corta, pero devastadora. Mariana había tenido un accidente. Roberto se quedó helado, incapaz de procesar las palabras que había escuchado. El oficial al otro lado del teléfono le explicó que Mariana había perdido el control del coche en una curva cerrada, justo antes de llegar a la carretera principal. Su vehículo se había salido del camino y había chocado contra un árbol. El impacto había sido brutal. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde. Lo siento mucho, señor. Hicimos todo lo que pudimos, pero su esposa no sobrevivió, dijo la voz del oficial, con un tono solemne que hacía aún más duro el golpe de la realidad. El teléfono se deslizó de las manos de Roberto y cayó al suelo. Sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en la barandilla de una fuente cercana para no caer al suelo. Su respiración se volvió errática, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mariana, la mujer con la que había compartido 2 décadas de su vida, estaba muerta. Y todo por su culpa. El remordimiento lo consumió de inmediato. Sabía que todo lo que había pasado esa noche, desde su aventura con Sofía hasta la confrontación pública, había llevado a esa tragedia. Las decisiones que había tomado lo habían destruido todo. La mujer que una vez lo amó con todo su ser ahora yacía muerta en una carretera oscura, sola y desesperada. Roberto, en estado de shock, salió corriendo del jardín, sin saber exactamente qué hacer. Sus manos temblaban mientras trataba de arrancar su coche. La mente le gritaba que tenía que ir al lugar del accidente, pero su cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Finalmente, arrancó el motor y condujo tan rápido como pudo, con lágrimas incontrolables rodando por su rostro. Cuando llegó al lugar del accidente, las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia iluminaban la carretera. El coche de Mariana estaba destrozado, encajado contra un árbol. Los bomberos y paramédicos aún trabajaban en la escena, pero la ambulancia permanecía inmóvil. No había prisa por trasladarla a un hospital. El cuerpo de Mariana ya estaba cubierto por una sábana blanca, un trágico recordatorio de la gravedad del impacto. Roberto cayó de rodillas al ver la escena. No podía acercarse, no podía enfrentarse a la realidad de lo que había causado. Solo podía mirar, paralizado por la culpa y el dolor. El llanto incontrolable lo consumía, cada sollozo más fuerte que el anterior, pero no había nadie que pudiera consolarlo. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, lo habían llevado a ese momento. El peso de la tragedia era insoportable. Mientras Roberto se desplomaba en el suelo, incapaz de contener su dolor, los oficiales se acercaron para hablar con él, pero él no podía escucharlos. Todo lo que escuchaba eran los ecos de los últimos momentos con Mariana. Las palabras que nunca le dijo, las disculpas que jamás llegaron, y el hecho de que su traición había sido la chispa que encendió la tragedia. Al día siguiente, la noticia del accidente de Mariana se difundió rápidamente. La boda que debía ser un día de celebración se convirtió en el escenario de una tragedia que nadie olvidaría jamás. Los rumores comenzaron a correr, y todos sabían que el escándalo que había estallado en la fiesta había sido el detonante de la catástrofe. Roberto se convirtió en el blanco de la culpa pública. Aunque la tragedia había sido el resultado de un accidente, todos sabían que el verdadero motivo de la muerte de Mariana era el dolor causado por la traición de su esposo. Sofía desapareció de la universidad y de la vida pública. Nadie supo de ella después de aquella noche. Roberto, consumido por el remordimiento y la culpa, se retiró de su trabajo como profesor. Pasó los días que le quedaban solo, viviendo en una casa vacía que una vez compartió con Mariana, atormentado por los recuerdos de su traición y la tragedia que desencadenó. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana, y el sonido de la llamada que le notificó su muerte resonaba en su cabeza, una y otra vez,
recordándole que no había escapatoria del dolor que había causado. Y así concluye esta desgarradora historia de traición y tragedia en Crime Path. Esperamos que esta narración te haya mantenido al borde de tu asiento y te haya hecho reflexionar sobre las complejidades del amor y la confianza. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más relatos impactantes. Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios abajo. Queremos escuchar lo que piensas sobre esta historia y qué temas te gustaría que exploráramos en el futuro. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.